Hola, ¿qué tal? Soy Adrián de Liberestado y bueno, estamos aquí otra vez para hablar un poco bueno, en el último vídeo hablamos sobre las LLCs, hicimos un pequeño, bueno, taller, webinario, hablando con un abogado fiscalista, Luis Santos, sobre el tema de las empresas en el extranjero, concretamente de las LLCs. Y bueno, estuvimos explicando un poco por qué las LLCs no son tan interesantes como, bueno, algunos han estado tendiendo a pensar, sobre todo fiscalmente hablando, porque bueno, veíamos que si eres residente en un país, bueno, pues de tributación por residencia, en países en los que pagas impuestos, aunque tengas tus ingresos desde una empresa extranjera, pues veíamos que no, la LLC, pues ahí, como es transparente fiscalmente, pues no te sirve de mucho. Y bueno, pues muchos de vosotros os habéis quedado con la idea de que la LLC no tiene, o bueno, en general las empresas en el extranjero no tienen una razón de ser, que no solo si vives, por ejemplo, en España o en Argentina. Y la verdad es que esto tampoco es así, ¿vale? En el curso en el que vamos a hablar, o bueno, en el que Luis va a explicar más a fondo cómo funciona una LLC, si la tienes siendo residente en España, pues también quedará claro que hay casos en los que una LLC sí que puede funcionar, pero claro, siguiendo unas ciertas reglas. Hoy lo que quería explicaros más que nada es que esta idea de que, bueno, entonces la LLC o la empresa en el extranjero ya no sirve de nada, pues no es así. Fiscalmente hablando, si tú estás haciendo tu trabajo desde España o desde Argentina y tienes la empresa fuera, pues bueno, en principio tendrías que pagar impuestos sobre los ingresos de la empresa, tienes que presentar la contabilidad y la contabilidad tiene que ser, vamos, en el país en el que vives, tienes que poder demostrar que no estás metiéndole gastos ahí a la empresa a lo tonto, ¿no? Em, Porque al fin y al cabo esa empresa en realidad sería residente en el país en el que tú estás viviendo, ya que es desde donde se está haciendo toda la actividad. Pero más allá de esto, más allá del tema fiscal y de ahorrarse impuestos, puede haber otras razones bastante importantes para decir, bueno, yo aún así quiero tener una empresa en el extranjero, yo aún así quiero tener mi LLC en Estados Unidos, por ejemplo, porque allí puedo, bueno, puedo registrar, puedo constituir una empresa en la que no aparecer en ningún registro público, por ejemplo, ¿no? Es decir, aunque tú a Hacienda le tengas que comunicar, vale, yo tengo esta empresa en el extranjero, y aunque tengas que facilitarle toda la contabilidad y demás de esta empresa, tú sigues sin aparecer en ningún registro público en algunos países. Por ejemplo, el LLC, pues si tú la registras, hay ciertos estados, incluso, bueno, en la mayor parte de los estados, incluso en Florida y tal, que sí que tienen un registro público, tú puedes registrar la empresa de forma que no aparezca el dueño, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, vale, ante Hacienda no te está protegiendo, pero sí que te está protegiendo a lo mejor de otros fisgones, ¿vale? De otras personas que a lo mejor no quieres que lo sepan, de otros entes que no quieres que tengan esta información, tu competencia o no sé, quien sea, ¿vale? Entonces, el punto de vista este de la anonimidad, no ante Hacienda, porque ante Hacienda en principio legalmente pues estás obligado a darles la información, pero bueno, como mínimo sí, ante todos los demás, pues mira, ya es algo, ¿vale? Ya es algo que en muchos casos te puede servir y puede ser una buena razón para montar tu empresa en el extranjero. Em, Otra razón por la que puedes querer montar tu empresa fuera, bueno, en Panamá, en Emiratos, en Estados Unidos, es para proteger mejor tu negocio, ¿vale? Porque, bueno, si tú tienes tu negocio en Estados Unidos, por ejemplo,
no pueden tan fácilmente quitarte yo qué sé, destruir tu negocio al fin y al cabo, ¿no? No pueden acceder a sus bienes, no, sobre todo si los tienes fuera, ¿vale? Si esa empresa tiene inmuebles o tiene activos de algún tipo en España, por ejemplo, o en Argentina, pues no tienes ningún tipo de protección. Sin embargo, si tú tienes por ejemplo, estás viviendo en España, pero tienes la LLC en Estados Unidos y tus clientes, tus cuentas bancarias, incluso bienes, inmuebles que puedas tener, están fuera de España, están en otros países, España no va a poder simplemente hacerse con ello, ¿vale? Una cuenta bancaria, por ejemplo, que tú tuvieras fuera de Europa, ¿vale? Esto es importante en el caso de España, porque España sí que puede acceder a tus cuentas fácilmente o a las cuentas de tus negocios si están dentro de Europa, pero no así si tienes la cuenta bancaria, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, otra buena razón para montar tu negocio fuera, aparte de proteger el negocio en sí, es proteger el dinero que puedas tener en cuentas. Incluso si no tienes un negocio, es decir, si tú dices, vale, yo tengo aquí a lo mejor $1.000.000, ¿vale? Y no pienso, vamos, ni loco, voy a dejar este dinero en un banco en Venezuela o en un banco en España o en Argentina o en Chile o donde sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues si este es tu caso, puedes decir, vale, pues el millón, monto una LLC, registro una LLC, ya daré la información a la hacienda de mi país, en caso de que sea obligatorio, por ejemplo en el caso de España lo sería, sobre dónde tengo mi dinero, lo tengo en el extranjero, en una LLC y está en Estados Unidos. La LLC no va a hacer nada, simplemente va a mantener ese dinero, pero sé que lo tengo bien protegido, lo tengo fuera de las garras del país en el que vivo. Y al final recordad que el país en el que vives es el más peligroso, porque al final es el que va a intentar, bueno, por las artimañas que sea, acceder a este dinero tuyo, ¿no? Sobre todo en momentos como ahora en los que los estados pues están en números rojos, bueno, siempre están en números rojos, pero están como más necesitados todavía. Entonces, bueno, si tú tienes esta LLC, si tú tienes este $1.000.000, pues en cuentas en Estados Unidos, por ejemplo, o bueno, en cualquier caso en estados fuera del alcance bueno, de las haciendas o de los estados en los que vives, pues bueno, tendrías ahí, puedes vivir bastante más tranquilo y efectivamente pues estaría ese dinero mucho más seguro. La única forma que tu estado podría tener de acceder a ese dinero sería a través de un juez en ese país en el que has depositado el dinero. Por ejemplo, pues bueno, si tú tienes tu LLC en Estados Unidos, tienes una cuenta bancaria o varias cuentas bancarias en Estados Unidos, has depositado ahí $1.000.000, la única forma de que España, por ejemplo, la Hacienda española incluso pudiera acceder a ese dinero es yendo a un juez allí en Estados Unidos, en el estado en el que se encuentre esta LLC, por ejemplo, y bueno, tendría que pedir permiso para poder acceder a esas cuentas tuyas. Y no lo va a conseguir tan fácilmente, ¿vale? No, vamos, por ejemplo, Wyoming, no es nada fácil si no tienen una muy buena razón, y una buena razón no es simplemente, bueno, pensamos que a lo mejor debe algo, o es que según, no, tienen que ser cosas graves y claras, y no vale como en España, pues simplemente que, mira, pues pensamos que debes tanto, todavía a lo mejor ni siquiera se han celebrado los juicios, pero vamos ya, no, allí no vale esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tema de las cuentas bancarias puede ser otra muy buena razón para montar tu empresa fuera, ¿vale? Así que, bueno, pues simplemente esto como apunte adicional para los que estaban, bueno, pues eso, preguntándose, bueno, pero entonces, ¿para qué queremos estas empresas en el extranjero? Por supuesto, si tú mismo te vas al extranjero, pues la LLC, por ejemplo, es perfecta. Una sociedad en Emiratos también, una sociedad en Panamá también te puede funcionar bien. Bueno,
Pero si tú sigues en un país de fuerte presión fiscal, en Argentina, en Venezuela, bueno, Venezuela tampoco es que sea de fuerte presión fiscal, si tienes negocios fuera, pues tampoco pagas por ello, pero bueno, digamos que en países en los que a lo mejor no quieras tampoco tener tu dinero, pues montar una empresa fuera y tener el dinero en una cuenta en el extranjero también a nombre de esa empresa, pues puede tener mucho sentido. ¿Vale? Así que ahí dejo eso y bueno, pues algo más que hemos aprendido hoy.